Muy bien. Muy buenas noches, miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza y personas que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y yo para esto los invito a meditar unos instantes sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que usted junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien, muchas gracias. El tema del día de hoy tendremos el miedo al rechazo, tu peor enemigo o tu mejor aliado. Para este tema nos acompaña la doctora Jacibe Gastelum, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, doctora. Muchas gracias y agradecida por este día, poder estar aquí con ustedes compartiendo este tema el día de hoy. A las personas que se encuentran de manera presencial, así como las personas que se encuentran de manera virtual, les doy la bienvenida y agradezco su presencia. Bueno, hoy vamos a tocar el miedo al rechazo. ¿Cómo es que puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado? Vamos a comenzar invitándoles que si tienen alguna duda o comentario en el desarrollo del tema, nos hagan saber levantando su mano para enriquecerlo o sacarlo de alguna duda. Muchas gracias. Vamos a empezar. Y bueno, si eliges no hacer algo por el miedo al rechazo, te estás rechazando a ti mismo y el mundo te está ignorando. Esa es una frase que encontré y que me encantó, porque muchas veces nosotros al elegir estar anclados o detrás de un miedo cuando nos sentimos rechazados, pues simplemente nos estamos rechazando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no empezamos a creer en nuestras capacidades o en nuestras habilidades de poder tener mejor calidad de vida y ser pues unas personas que puedan resaltar en el ámbito social o familiar y sobre todo personal. La que sigue. Y bueno, todos necesitamos, desde que nacemos, ser aceptados, ya que a través de las relaciones interpersonales construimos nuestra identidad. Y ese proceso de dar y recibir afecto es psicológicamente saludable y va a reforzar mucho nuestra autoestima. Por eso, el rechazo social se vive de manera particularmente intensa y provoca fuertes reacciones emocionales que pueden ir desde la ira o hasta la desesperanza. Muchas veces, no puedo generalizar de decir todos, pero la gran mayoría de las personas al sentirse rechazados, casi siempre, dentro de ellas empiezan a acumular demasiada ira o desesperanza. ¿Por qué? Porque no se sienten integrados a un grupo, no se sienten partes de una familia, de un grupo de amigos, de parte de la sociedad. Y bueno, se ven así como tal, ¿no? Como el patito feo. En este caso, casi siempre ponen el patito negro entre puros amarillos, pero bueno, hoy lo quise hacer diferente, donde todos son puros patitos negros y está uno diferente, lo que muchas veces, pues al no ser igual que los demás, se siente rechazado. Muchas personas, no quiero decir que todas, pero en su generalidad muchas veces
la gran mayoría, con algún tipo de diferencia, se sienten excluidos. La que sigue, por favor. Y bueno, probablemente la mayoría de nosotros en algún momento hemos sido conscientes de sentir este gran miedo, de podernos sentir rechazados, ¿sí? Un miedo que puede provocar que te preocupes de cómo te verán los demás. Y muchas ocasiones, este miedo va a evitar que nos enfrentemos a las personas por el temor al que dirán. Sí, eso, como hablábamos de que directamente afecta la autoestima, muchas veces el enfrentar este miedo, pues te paraliza, ¿sí? Y otras personas han desarrollado o aplicado este miedo para que los impulse, ¿no? Y agarrarlo como aliado, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. El que sigue, por favor. Bueno, y bueno, como les decía, desde que nacemos tenemos esa necesidad de sentirnos parte de un grupo, ¿no? Ser parte de nuestra familia, de las personas de nuestra misma edad, de la sociedad, pero a medida de que vamos creciendo, se desarrolla nuestra personalidad, nos vamos dando cuenta que somos diferentes y que de ciertas actitudes no son bien vistas o aceptadas. Desde niño vamos a empezar a ver ciertas diferencias o vamos a notar ciertas diferencias que hay entre los otros y muchas veces esas diferencias se hacen muy notables cuando la mayoría de un grupo o algunos de un grupo tienen cierto liderazgo y empiezan a señalar o etiquetar a las personas, ¿no? Lo que hace pues que las personas no sean bien vistas o bien aceptadas. Eso inicialmente inicia en la niñez. Y también pasa mucho en la etapa adulta, pero es un preámbulo de que de niño tú te sentiste rechazado y tú mismo vas creando esa atmósfera de inseguridad que te va encaminando en todo el largo de tu vida, adolescencia, etapa adulta y hasta la vejez, que se va aislando él mismo, ¿no? O la misma persona. Y bueno, cuando la necesidad de aceptación social se sobredimensiona, se experimenta un profundo miedo al rechazo social, que en algunos casos puede llegar a transformarse en fobia. Hay personas que le tienen fobia, o sea, no es un miedo, ya es una fobia, algo que los paraliza y que les cuesta mucho estar entre la gente. Parecía raro, pero sí, hay personas que les desagrada estar con la gente porque se sienten incómodos, no se sienten aceptados, no se sienten vistos, no se sienten de cierta manera bien vistos. En este caso, pues es el miedo que traen desde su niñez y que sienten miedo a sentirse rechazado. Y muchas veces las personas pues pasan a un lado de él ni lo ven, ¿no? Ni lo hacen ni menos ni nada, pero es el sentir de las personas que sienten que todos los ven, que todos lo critican, que le están haciendo el feo, que lo están señalando, que lo están criticando, pero él mismo es el que se rechaza, no es las otras personas la que lo está rechazando, es el mismo miedo que habla de él mismo. Y bueno, ¿qué es el miedo al rechazo? Casi siempre el miedo al rechazo surge cuando la persona percibe que podría perder la aprobación de alguien significativo. Cuando sentimos o se siente que no voy a ser aprobada, no voy a ser aceptado por alguna persona que es significativa para mí, empieza a gestionarse ese miedo. Como les repito, casi siempre viene desde la infancia. Y bueno, cuando pensamos que alguien importante para nosotros no va a validar nuestros comportamientos, nuestros sentimientos o nuestras ideas, tenemos perder su reconocimiento y que la relación se dañe irreversiblemente. En el caso de la fobia social, este miedo al rechazo pues se va a producir sobre todo a los desconocidos, encontrando solo seguridad y comodidad en las relaciones familiares y cercanas, porque hay personas que se sienten rechazadas por la sociedad, pero no dentro de su círculo familiar. Es el único lugar donde se sienten de cierta manera cómodos, pero en lo que es la parte social y que les cuesta mucho tener o desarrollar las habilidades de tener relaciones interpersonales, pues es cuando se habla que se agudiza lo que es el miedo al rechazo.
También hay personas que lo viven dentro de su propia familia. Dentro de su propia familia se sienten rechazados, se sienten distintos, se sienten no vistos, se sienten pues que no encajan y pues ese sentir y ese miedo al rechazo hace que muchas veces se comporten de cierta manera para o hacen todo lo posible por ser vistos o por ser aceptados, ¿no? Y bueno, probablemente todos nosotros en algún momento hemos sido conscientes de este gran miedo y un miedo que provoca que te preocupes de cómo te van a ver los demás. En muchas ocasiones este miedo evita que nos enfrentemos a las personas por el temor al que dirán, ¿no? Puse una imagen, por ejemplo, pues muy coloquial, ¿no? De cuando te gusta una persona o tienes afinidad con alguna persona que quieras tener alguna relación de pareja y el miedo al que te rechacen, pues muchas veces te paraliza, ¿no? O simplemente en mi época me acuerdo que era muy común que íbamos a las fiestas y que pues se hacían los grupos de hombres y mujeres, no sé ahorita cómo sean las reuniones de los jóvenes, pero pues les costaba mucho a los muchachos no irte a sacar a bailar. Entonces se sacaba, se intentaba no ir y cuando eras rechazado, pues eras así como que súper señalado. En este caso, pues los hombres eran los que daban la pauta y le pedían a la mujer, ¿gustas bailar conmigo? Pero en ese trance transcurría un mundo de emociones, ¿no? Y si me rechaza y si me dice que no, y los amigos, no, tú ve y dile, ándale, y anímate. O sea, eran como una parte de la adrenalina, ¿no? Ah, estaba prohibido. ¿Y qué pasaba cuando lo rechazaban? Sí, era aventado. Hoy mire, aquí tenemos a alguien que a él siempre lo sacaban, o sea, era afortunado, ¿eh? Sí, sí. Fíjese qué tal. Ajá, sí. Sabías a qué área tenías que ir. Ujú. Entonces fue de los afortunados que nunca fue rechazado. ¿No se acuerda? En la bailada, porque estamos hablando de ese tema que costaba trabajo. Sí, pero a lo que voy es eso, pues, por eso puse esta imagen, porque fue muy coloquial en nuestra época, al menos en nuestra generación, que era muy, muy sonado, ¿no? Y muy visto de que se hacían, claro, los mismos amigos se lo acababan. Sí, claro. Ujú, ujú, sí. Lo que habla que tenía muy buena autoestima, pero habría otros que el hecho de que le dijeran que no, lo daba para abajo y ya no volvía a acercarse, es más, se iban de la fiesta. Entonces, lógico, habla del tipo de carácter, del temperamento y de la personalidad de cada uno de nosotros, cómo reaccionamos, ¿no? Ante un gesto de rechazo. Es por eso que vi esta imagen ponerla, porque yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos escuchado, hemos vivido cierta situación. Y dentro de las mujeres había como que no un cliché, pero como una regla de decir, nunca desprecies a alguien que te invite a bailar. Solo baila una y ya. O sea, debes de ser cordial. O sea, esa parte era como algo no escrito, pero algo que entre mujeres era de que así fuera el hombre que fuera, si era grande, o sea, no importaba. Tú decías, sí, claro, bailabas. Sí, había quienes no rompían esa regla, pero al menos en la gran mayoría de las mujeres era de bailaban una pieza y ya me llevó a sentar. Ya la hice, ¿no? Ya le alegraba al menos la fiesta, ¿no? Ya no se le amargaba. Y bueno, pues obviamente la pérdida de la estima y el afecto y la aprobación que se percibe como si fuera una situación amenazante va a ser para el propio yo, ¿no? Para la propia personalidad, lo cual pues genera mucho miedo el sentirse rechazado. Cuando esta situación se repite a lo largo del tiempo, se puede desarrollar un profundo miedo al rechazo social, pues para ese momento es probable que nuestra autoestima se haya dañado.
Al perder la confianza en nuestras capacidades, también pensamos que nadie podrá valorarnos y tememos hacer el ridículo a quedarnos solos. Vi hace poco un reportaje donde hablaba de un muchacho que se sintió siempre rechazado, tanto así que llegó a obsesionarse a querer que alguien lo aceptara. En este caso, pues el grupo de amigos siempre lo tachaba pues de nerd o de raro, o siempre le tenían etiquetas, ¿no? Después él decía que no tenía de cierta manera buena suerte con las muchachas y que todas las muchachas lo rechazaban, porque pues era raro, ¿no? Ya lo habían etiquetado como tal, a tal grado que él empezó a dentro de él generar demasiada ira, resentimiento contra la sociedad y contra todas las que lo rechazaron. Y llegó un momento que tanto era su enojo, pues que fue al extremo, ¿no? De empezar a dañar a todas aquellas personas que lo empezaron, o que en algún momento lo rechazaron. ¿Cómo? Violentamente, algunos los golpeó, otros los trató de envenenar, otros los llegó a asesinar. Y bueno, es un documental bastante fuerte porque te habla de cómo el miedo al rechazo o el miedo al no sentirse aceptado, pues genera ciertos trastornos en las personas, ¿no? Este es un caso donde se va al extremo, donde la fobia social primero se empezó a apartar, primero se empezó como que a aislar de las situaciones, pero dentro de él se generó todo eso que les decía, esa ira y esa desesperanza de nunca ser aceptado, y que poco a poco él fue maquilando cómo cobrárselas, ¿no? Es por eso que es bien importante que las personas que sientan este miedo o esa sensación de rechazo, pues pidan ayuda y puedan trabajar en él. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas principales del miedo a ser rechazado? El miedo al rechazo social se expresa a través del temor persistente que los demás no acepten nuestros comportamientos, y como consecuencia vamos a perder su aprobación. Ese es uno de los síntomas principales, así como el tipo de pensamientos que va a ocupar cada vez más espacio en nuestra mente para determinar nuestras decisiones, y que en muchas ocasiones la persona que le teme al rechazo no piensa en lo que quiere o necesita realmente, sino lo que se va a plegar va a ser opiniones de otros y va a intentar todo lo posible y todo lo que está a su alcance para tener su aprobación. Como les digo, esa anécdota donde él hizo primero todo lo posible y cuando vio que no, simplemente maquiló esa perversidad que generó dentro de él por tanto coraje que tenía, por verse rechazado y sentirse rechazado, que terminó en cosas más catastróficas. Y obviamente, pues con el paso del tiempo, estos comportamientos pueden dar a una profunda insatisfacción de vivir. En otros casos, el miedo al rechazo se expresa evitando las relaciones sociales. Aunque a primera vista puede resultar algo paradójico, lo cierto es que la persona prefiere no exponerse para no correr riesgo a ser rechazada, y de esa forma se va excluyendo ella misma y al final termina sufriendo lo que tanto temía, el aislamiento social. Se quedan solos. Y muchos de los casos o eventos que se han dado, por ejemplo, en escuelas de los Estados Unidos, donde llegan y llegan a dañar o a tener ciertos comportamientos violentos contra otros estudiantes, son de muchas de las veces de estudiantes que se sintieron rechazados o que se sintieron no aceptados, y que de una u otra manera ellos toman venganza por esa parte, ¿no? De no sentirse pues incluidos en un grupo social, en este caso pues en la escuela. Y bueno, las causas psicológicas del miedo al rechazo social sería pues que todos tenemos la necesidad de sentirnos amados y sentir que pertenecemos a un grupo. El simple contacto pues no es suficiente. Necesitamos mantener relaciones estables e interacciones satisfactorias que validen nuestros sentimientos, comportamientos y actitudes. Cuando nos rechazan, nos sentimos solos e infelices. Y como se trata de una sensación desagradable, es normal que intentemos evitarlas. Sí, adelante, por favor. Más una
necesitamos ser amados. Ujú. Pues la verdad no me cae mucho el 20 ahí. Para Si, muchas si, personas si sí no es, me, si no me aman, que me vale que no me amen, o que me quiera yo. claro, O sea, pero para muchas personas hay mucha necesidad de sentirse pero amados. sentir así que tengas que sentir que otra Sí. gente te... Si no, hombre. Y habla muchas veces de la carencia y del cariño que no fue dado en tu infancia, en una etapa adulta, ¿no? Hablando de una etapa adulta donde buscan mayormente sentirse amados, queridos, vistos, aceptados, reconocidos, tomados en cuenta. Muchas personas tienen esa necesidad de sentirse amados. Muchas personas. Claro, la propia familia. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, el sentirse que pertenecen a un grupo, ¿sí? A un clan, a algo o a alguien. Y bueno, después de haber sufrido un rechazo, la mayoría de las personas pasa a una fase de evaluación en la que hacen un balance de lo sucedido y determinan los pasos a seguir. Lo más usual es que intenten volver a conectar con los demás y querer lograr que ahora ser mucho más empáticos y sensibles con nosotros, ¿sí? Sin embargo, hay quienes se encierran en sí mismos y comienzan a experimentar un profundo miedo al rechazo, el cual se va a acentuar más cuando existe una baja autoestima. ¿Qué es lo que hablábamos? O sea, cuando usted decía, no, a mí nunca me rechazaron, ¿no? O el otro que decía, él si no sacaba una, sacaba otra, no necesariamente a todos les afecta, por eso decía, no es que todos, pero en una gran mayoría de las personas sí llegan a tener esa necesidad de reconocimiento. Y bueno, en muchos casos este miedo sienta sus raíces en la infancia, como les decía, y sobre todo en las experiencias traumáticas que haya implicado algún rechazo. Algunas de las causas más comunes son las siguientes. Es muy probable que de niño la persona no haya recibido la aprobación suficiente por parte de sus padres, quienes quizás eran demasiado exigentes o no mostraban con facilidad sus sentimientos, haciendo que el pequeño se sintiera inseguro. También puede suceder que muchos padres tienden a sobreproteger a los hijos, sobre todo si tienen una tendencia a la timidez, lo cual retroalimenta el miedo a las relaciones sociales y no ofrece la oportunidad de poner en práctica las habilidades sociales en la interacción con los demás. En este sentido, puede suceder que el niño recibe el mensaje explícita o implícitamente de la seguridad se encuentra en la familia y lo que está afuera es peligroso. Es de donde hablamos que hay algunas personas que dentro de su casa se sienten cómodos, pero fuera de casa o de su familia no se sienten cómodos, se sienten completamente rechazados. En otros casos, el problema puede haber surgido a raíz de haber sufrido algún acoso escolar, ya sea debido a las burlas de sus compañeros del colegio, porque estos lo excluían del grupo. Y ya ven que ahorita está muy de moda el bullying, ¿no? Pero yo creo que siempre ha existido ese comportamiento en las escuelas, porque yo desde que no tenía un nombre como tal, era carrilla, era llevadera, o sea, agarrarlo, no sé, de torta, ¿no? Pero siempre había o ha existido ese tipo de comportamientos en las escuelas, donde alguien con cierto poder o que sentía cierto poder puede hacer sentir mal a alguien, ¿no? Y de cierta manera hacer como un clan o un tipo pandilla, que había grupitos donde se ensañaban con alguien, ¿no? Entonces, eso del bullying no es algo nuevo, siempre ha existido y muchos hemos sobrevivido a lo mismo, entonces ahora los niños simplemente hay que hacerlos o educarlos para que este tipo de situaciones pues no se vean tan afectados, ¿no? Que lo vean como un proceso de adaptación y de la mayoría de las veces que se sepan defender, no porque se tengan que agarrar a trancazos, ¿no? Pero simplemente que no se queden callados y busquen ayuda. Y bueno, las consecuencias del miedo al rechazo a largo plazo, la experiencia del rechazo provoca daños a la imagen de sí mismo, en la autoconfianza y puede generar muchas veces depresión, la sensación de derrota y una profunda inseguridad emocional.
Esa sería una de las consecuencias del miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque pues la persona que tiene miedo al rechazo puede llegar a comportarse de una manera muy sumisa o poco asertiva, o por el contrario, tener explosiones de ira como consecuencia de haberse tragado todo aquello que le hicieron, ¿no? También hay una película muy famosa, ya bastante... ¿Ibas a...? Perdón. Ya creo que de varios años, donde es un grupo de amigos que se juntan y creo que uno de ellos empieza a buscar a las personas que les hizo daño en su infancia y les empieza a buscar. No me recuerdo cómo se llama esa película. Entonces él va se recuerda de 5 o 6 personas que a él les hizo mucho bullying, ¿no? Mucha carrilla, y de cierta manera se pasaba con ellos y fue en busca de ellos para ver qué había pasado con ellos y pedirles de cierta manera una disculpa, perdón. Y se dio cuenta pues que algunos de ellos no lo habían perdonado, que al contrario, cómo les había afectado en su vida, cómo de cierta manera era parte de su propia, eh, mm, era como una consecuencia, ¿no? De cómo ellos habían tomado esa conducta de él y que lo hacían muy parte de su vida porque se aislaban, otros se sentían desprotegidos, otros eran muy agresivos, o sea, hacían lo que a él le habían hecho. Y lo que más le dolió en esta película, me acuerdo, es que cuando encuentra con el que él más se había ensañado o le había hecho de cierta manera, pues lo rechazaba mucho porque tenía lentes, porque era chiquito y cositas así, pues se da cuenta que estaba muerto. Y pues a esta persona no le pudo pedir disculpas y para él fue algo que le costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque él pensaba que todo mundo lo iba a perdonar y le iba a dar la disculpa como él lo había imaginado, ¿no? Las expectativas de que eso iba a ser muy sanador para él, pues no fue nada de lo que esperaba, ¿no? Fue todo lo contrario. Y bueno, es normal que le des importancia a la opinión de los demás, pero si esto, en vez de ser complementado a punto de un punto de vista diferente, se convierte en lo más importante, en la única razón y verdad, tienes mucho trabajo que hacer. Entonces, muchas veces, a veces se le da demasiada importancia a la opinión que los demás tengan de mí, ¿no? Para algunas personas eso es fundamental y basan su vida con eso, lo cual pues a veces es demasiado dañino, ¿no? Cuando te sientes rechazado, es entonces cuando intentas cambiar para parecerte a los demás, para no desentonar y que no te miren mal. Pero cuando haces esto, tu autoestima cae y sientes que ya tú no eres el mismo. Es difícil lograr ser alguien que no eres y aún más complicado esforzarse por no aceptarse a uno mismo. Y bueno, el rechazo es la herida emocional más profunda que pueda sentir una persona. Muchas veces cuando yo trabajé en clínicas de adicción, muchos de los muchachos cuando platicamos de por qué estaban consumiendo o qué los llevó a consumir, y me decían que era por no sentirse rechazado, por sentirse parte de un grupo, porque el hecho de que pues no tomara o que no hiciera ciertas cosas o no consumiera ciertas sustancias, pues no lo hacía como que agradable, ¿no? Para el grupo. Y lo empezaban como a dejar de invitar, como a dejar de tomar en cuenta, y la mayoría de esos muchachos que les platico, pues terminaban cediendo, ¿no? A consumir alcohol, drogas o ciertas sustancias para no sentirse rechazado y sentirse incluido dentro de un mismo grupo en el cual ellos dicen, pues se sentían confiados, aceptados, reconocidos, no amados, pero sí como que tomados en cuenta, ¿no? A lo mejor su misma búsqueda o su misma herida que traían desde de su infancia lo hicieron notar ahí y se trabaja mucho en terapia. Y bueno, la que sigue, por favor. Cuando el miedo es tu aliado. En lo que acabamos de mencionar, pues el miedo, si se fijan, es como un enemigo, ¿no? Es aislarte, es no adaptarte, es de cierta manera generar dentro de ti ciertas emociones como la ira o alguna desesperanza, lo que repercute
en tu diario vivir y te hace infeliz. Bueno, te limita, te paraliza y evita que te arriesgues a que seas tú mismo y que hagas lo que tú quieres. A pesar de esto, el miedo al rechazo es una justa medida que también se puede aplicar a lo positivo. ¿Por qué? Porque te va a despertar, como dice aquí. Imagínate que tienes que hablar delante de un público y tu miedo al rechazo surge con más fuerza que nunca. Esa es una de las cosas, yo creo, primordiales y que muchas de las veces de los que hemos estado o tenemos que dar alguna exposición, pues al principio fue difícil. ¿Por qué? Porque si me va a salir mal, y si me equivoco, y si no sé hablar, y si me trabo, y entran muchísimos miedos, ¿no? O simplemente si les va a gustar o no les va a gustar, ese miedo puede aparecer. Pero bueno, cuando es de una manera positiva, te despierta. ¿Por qué? Porque te va a desarrollar habilidades que a lo mejor tú mismo no conocías de lo que podías lograr. Pararte frente a un público, frente a algunas personas y poder hablar sin ningún temor, ¿no? A ser señalado, a ser juzgado, a ser criticado. Y si es así, bueno, que simplemente pues no llegue a dañarte, ¿no? Simplemente verlo como algo objetivo. Si hay alguna sugerencia, comentario, verlo como tal, pero no como algo que yo haya hecho mal, ¿no? Porque pues no a todos les puede gustar algún tipo de situación o exposición que se pueda tener. Y este miedo ha aparecido para alertarte de una situación importante en la que te vas a poner a prueba. Hay que utilizarlo a tu favor para despertar de tu letargo, ¿no? Y ponerte las pilas. El miedo te puede motivar para que tu exposición sea la mejor que hayas hecho en tu vida o nunca. También puede servir y puede ser tu aliado porque te alerta. Si el miedo no apareciese, no serías consciente de que no das tu opinión por temor a que los demás que puedan pensar y que no te enfrentes a determinadas situaciones porque crees que te van a juzgar. Entonces, el miedo nos puede ayudar a alertarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sensación de temor puede ayudarte a que indagues en el origen de aquello que ahora te está inmovilizando y así podrás darte cuenta de ciertos problemas que has venido arrastrando desde hace tiempo. Y como dice la imagen aquí, el miedo sirve, nos ayuda a mantenernos alerta, nos protege. El problema es cuando el miedo te paraliza y te mantiene encerrado en un lugar en el que no quieres estar. También nos ayuda para advertirnos. Sí, por favor. El miedo incluso en algunas ocasiones te hace hacer cosas que, que tú crees que no las puedes hacer. Ujú. Cosas asombrosas que quizás a lo mejor estando consciente, tranquilo, sin miedo, no los pudieras hacer. Sí, así es. Y hace poco vi una película, bueno, es un documental y me gustó mucho, que es de la vida de Sylvester Stallone y habla mucho, fíjense, acerca del miedo que de que él siempre desde niño se sintió rechazado por su padre, por su madre. Desde niño empezó a gestionar este miedo, ¿no? Que porque su físico, por su voz, por sus actitudes, etc., etc., le fue a generar cierta inseguridad. Y más cuando él, pues, dijo que quería de cierta manera dedicarse a lo que es la actuación, pues sus padres le decían que no, que debería de ser algo mejor, etc., etc. Y bueno, fue trabajando esto a tal grado que es pues que le diré, es como una muestra de que el miedo al rechazo puede ser tu aliado, porque tuvo tanto miedo al rechazo que él mismo se alió con él para destacar, tanto que lo alertó, lo despertó, como dice aquí, lo advirtió para mejorar, sacar habilidades dentro de lo más profundo de su ser. Y bueno, consiguió, después de mucho tiempo, estar tocando puertas, yéndose a Hollywood, yéndose a Nueva York, a Broadway, a muchos lados, y le cerraban las puertas y le cerraban las puertas y tú no sirves para esto. Y le daban papelitos mínimos donde él decía, pues, o sea, realmente no serviré o realmente, o sea, llegó a sentirse lo más deplorable hasta que él empezó a escribir y cuando él cuenta que da la historia de Rocky, que es lo que lo catapulta, ¿no? Al éxito, pues le dijeron, creo, sí, véndenos tu historia o tu película y la va a interpretar fulano de tal, ¿no? O sea, es donde dijo,
esto es mío. Y se aferró a que eso lo tenía que hacer él, lo tenía que representar él. ¿Por qué? Porque de cierta manera como una biografía y te da pautas y te da ahí, ¿cómo se llama? Te dice cómo es que él ahí representa a su papá, representa a él en ciertas épocas, como cuando se rechazaba y que no se veía ganador, cuando perdía las peleas, o sea, toda la historia de Rocky, aunque era una historia de amor, dice al principio, se volvió como una autobiografía y en las demás fue lo mismo. Entonces es una prueba donde él, siendo tan rechazado, pues tomó ese miedo y lo convirtió en su mejor aliado, ¿no? Es por eso que hablamos que te puede completamente paralizar, te puede aislar o te puede servir para que sea tu aliado y pueda sacar lo mejor de ti. Y bueno, como decíamos, te va a advertir porque el miedo puede aparecer en una situación para la que no te encuentres preparado. Por ejemplo, si quieres declararle tu amor a esa persona que te ha dejado encantado, pero tal vez tu interior sabes que es precipitado, que no la conoces lo suficiente y que incluso hay ciertas cosas de ella que no encajan contigo del todo bien, el miedo te puede prevenir para que te tomes un poco más de tiempo. A veces somos bien aventados, ¿no? Y, no pasa nada. Pero para algunas personas puede ser significativo y puede advertir de que se pueda tomar el tiempo de gestionar más, pues darse más tiempo, ¿no? Para tomar ciertas decisiones. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento del miedo al rechazo social se centra en un primer momento en detectar de dónde proviene ese temor y en segundo momento en eliminarlo. Se trabaja con terapias, con ciertas técnicas y para lograrlo los psicólogos trabajamos desde la psicoterapia breve, integrando diferentes técnicas desde la visualización del mindfulness, de la reestructuración cognitiva y algunos hasta la hipnosis y terapia TRT, que es la terapia de reprocesamiento del trauma, y en el caso de que sea necesaria, trabajar con alguna experiencia traumática. Lógico, con el tratamiento terapéutico se puede lograr que mejores tu autoestima, que recuperes la confianza en tus capacidades, va a servir para potencializar tus habilidades sociales, para subir las experiencias pasadas de rechazo y despojarlas de una carga afectiva negativa, aprender a controlar la ansiedad que generalmente generan las ideas de rechazo y puede ayudar también a modificar las creencias erróneas y las distorsiones cognitivas que sustentan a este miedo a ser rechazado. Y bueno, con el miedo, tu cuerpo te está dando combustible para que pases a la acción, huyes o te paralices. Y bueno, ahí esta es tu decisión, ¿sí? Aquí está una cita de Nelson Mandela donde dice, aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Entonces, todos los miedos pueden ser nuestros mejores aliados siempre y cuando nos aliamos, los conocemos y sobre todo nos los enfrentamos, ¿sí? No hay que acorralarnos, no hay que sentir que nos paralice y si es así, pues buscar ayuda profesional. Y pues hasta aquí el tema del día de hoy. Si tienen alguna duda o comentario al respecto. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano o bien los que nos ven a través del Zoom, si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta a la doctora Jacibe, lo pueden hacer y aquí se la ponemos. ¿Todo bien? Muy bien. Pues a vencer ese miedo al rechazo y si es que lo tienes o percibes que lo estás teniendo en tu vida o el día a día, pues hay que buscar ayuda profesional. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Muy bien, muchas gracias doctora por el desarrollo del tema del día de hoy. Pues con este tema cerramos los 3 temas de psicología de esta semana y pues por el momento vamos a dar por terminada esta reunión. Yo pido disculpas por los errores cometidos ya que los aciertos son obra de un poder superior. La vamos a terminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad.
Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.